Muchas bendiciones para todos, amados, y bienvenidos a este último mensaje de la serie que hemos comenzado titulada Advertencias y Promesas. La comenzamos el martes pasado y la terminamos hoy martes desde aquí, desde la sede del Ministerio Palabra y Verdad en Hollywood, Florida. Yo soy el pastor Jorge Justi y les doy la bienvenida a todos y les saludo y los invito a que compartan estos mensajes que son unos mensajes puntuales que, aunque están basados en el libro del Apocalipsis y los mensajes que tenía el Señor para las 7 iglesias de Asia, son mensajes que aplican para las distintas iglesias de hoy en día y para los cristianos del día de hoy también, cristianos como tú y como yo. Como dije, el mensaje, la serie es Advertencias y Promesas y se basó en el pasaje bíblico que encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos 5 al 7, que dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En todas las iglesias que hemos visto en los mensajes anteriores, con excepción de la iglesia de Filadelfia, Dios ha tenido una advertencia para aquellas iglesias que se han apartado de la sana doctrina y que habían caído en los pecados que, como dijimos, lo más que aborrece el Señor, que son los pecados de la rebeldía y la desobediencia. Hoy vamos a ver lo que el apóstol Juan le dijo a la iglesia de Laodicea. ¿Y cuál es la implicación, como les dije anteriormente, de eso el mensaje que le trae la iglesia de Laodicea a las iglesias de hoy en día y para nosotros individualmente? Dijimos a principio de los mensajes que Juan comienza el libro de Apocalipsis con un saludo a todas las iglesias de Asia y dice, entre otras cosas, en Apocalipsis 1 y verso 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos en esta noche, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, te damos la honra a ti, Señor, y te pedimos que nos ilumines, que nos des discernimiento para recibir el mensaje que vamos a tener en esta noche, para que sea como los demás una advertencia y que nos dé, Señor, la oportunidad en tu infinita misericordia de corregir nuestras deficiencias para así poder ser agradables ante tus ojos y obtener las promesas que nos das en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, Juan le advierte a las iglesias y por consiguiente nos está advirtiendo a nosotros, ¿verdad? Que Jesús va a venir y que toda rodilla se va a doblar y todo ojo lo verá, así como dice la palabra, y que tenemos que estar preparados para cuando eso suceda. Dijimos además que nosotros, como somos hijos de Dios, estamos atacados y vivimos en un mundo que no es receptivo a los mandamientos de Dios y que además trata de apartarnos a nosotros, de desviarnos y de quitarnos la concentración para que nos apartemos, ¿verdad?, de los propósitos de Dios. El título de este mensaje es No seas como la Odisea. No seas como la Odisea. Y veamos cuáles son las advertencias y las promesas que nos da el Señor mediante el mensaje a esta iglesia. El mensaje a la iglesia de la Odisea comienza con el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versos 14 y 15, donde dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Antes de pasar al mensaje en sí, yo quisiera, como lo he hecho anteriormente, darle un contexto, darle una idea de dónde estaba localizada la iglesia de la Odisea, la localización geográfica, porque es importante para entender qué era lo que estaba sucediendo y las influencias de esa área hacían sobre los cristianos de la iglesia de la Odisea.
Estaba situada obviamente en la ciudad que se conoce como la ciudad de la Odisea, que fue fundada por un señor de nombre Antíoco II. Antíoco II le puso el nombre a la ciudad en honor a su esposa Laodice. Y fue una ciudad bien próspera debido a la localización donde estaba, así como las otras de Tiatira, que fue un centro comercial. Estas estaban localizadas en un punto céntrico donde se convergían. Y mayormente era un centro bancario, había mucho dinero, había mucha prosperidad. Tenía, al igual que Tiatira, una posición estratégica y era un centro de comercio entre todas las ciudades que circundaban. Y tenía tanta riqueza que cuando esta fue destruida una vez por un terremoto, los mismos habitantes reconstruyeron la ciudad sin tener que pedirle ayuda financiera a Roma y a nadie de las ciudades circundantes. Así de tanto dinero tenían. Tenían también una famosa escuela de medicina donde se produjo un ungüento para curar enfermedades de los oídos y también un colirio o una solución que usaban para las enfermedades de la vista. Todo esto le daba un sentido de básicamente autosuficiencia. Eran inteligentes, eran un centro médico, eran un centro financiero y esto pues los hacía tener un cierto orgullo. No se registra en el libro de Apocalipsis evidencias de que la iglesia sufriera persecuciones o que tuviera ninguna herejía. Simplemente el problema que tenían, hermanos, era el orgullo y la ignorancia de la palabra, porque eran superficiales, porque se estaban concentrando solamente en la autosuficiencia y la complacencia que tenían por los recursos financieros que tenían en la ciudad. Debido a esto, la iglesia de la Odisea recibió del Señor la advertencia más severa que ninguna iglesia antes hubiese recibido. En los 7 mensajes que hemos visto, vemos que el encabezamiento del mensaje, el Señor Jesucristo se presenta a la iglesia como el amén, el testigo fiel y verdadero. O sea, Jesucristo, que es el sí, ¿verdad? El amén, el sí, y el así es, y el testigo fiel y verdadero. Como veremos más adelante, el carácter del Señor, el carácter de Jesucristo, va a contrastar con el carácter y la infidelidad de la iglesia de la Odisea, y lo vamos a ver más adelante. Cristo es la fuente, amados, y el origen de todo lo que existe. Y por esta razón, en Él encontramos sentido en todas las cosas. Dice el apóstol Pablo en la carta que le escribió a los Colosenses, capítulo 1, verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso es que aunque tuviéramos todas las cosas que pudiéramos desear del mundo, si no tenemos a Jesús, entonces seríamos grandemente pobres, tal como le dijo el Señor que sucedió con la iglesia de la Odisea. En este mensaje, el Señor no tiene palabras de elogio ni alabanza, pues dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente, ojalá fueras frío o caliente. Él no le hace ningún elogio, no le da ninguna alabanza a la iglesia, porque eran tibios. En el mundo actual encontramos a creyentes que son de igual forma. Algunos dicen ser esto, algunos dicen ser aquello, algunos se enorgullecen de tener recursos, pero el Señor dice que por sus frutos los vas a conocer. Dios conoce nuestras obras, amados, que es lo que siempre muestra nuestro estado espiritual. Lo que Cristo les reprocha a la iglesia de la Odisea es que no eran ni fríos ni calientes, ni amaban ni odiaban, no se apasionaban por nada. Ni eran ni bueno ni malo, nada, simplemente eran indiferentes, totalmente indiferentes. En contraste con la iglesia de Éfeso, en donde los creyentes odiaban las falsas doctrinas, pero no amaban, y en la iglesia de Tiatira, donde permitían los errores doctrinales, pero amaban a los creyentes y a los hermanos. En la Odisea ni amaban a nadie, ni creían en ninguna doctrina, ni odiaban a nadie.
Si transportamos este comportamiento a los tiempos actuales, el actual manteniendo una posición neutral o pasiva ante la situación y ante las cosas que vemos en nuestro alrededor que están influenciando, que están en contra de las cosas del Señor, nuestro compromiso y nuestra entrega nos aleja de la bendición y de sus promesas porque ese compromiso no está ahí. Somos indiferentes ante esas situaciones. Dice el apóstol en Apocalipsis capítulo 3, verso 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso, amados, es una cosa dura y fuerte que viene de parte del Señor, porque lo que quiere decir es que no es del agrado. Yo no sé si ustedes han tratado de tomarse un vasito de agua tibia que le da el deseo de vomitar. Porque si es agua fría, el agua fría sirve para unas cosas, el agua caliente sirve para otras cosas, pero el agua tibia básicamente lo que hace es que le repugna, le hace a uno ¿verdad? Vomitar. Esa es la advertencia que nos da el Señor en este versículo, tanto a la iglesia de la Odisea como a nosotros, amados, que dejemos de ser tibios y que nos arrepintamos por nuestra indiferencia y apatía por las cosas de Dios. ¿Y en qué consiste esa tibieza a la cual se refiere el Señor? Pues bien, la tibieza que habla el Señor implica indiferencia a las cosas espirituales. Si se enseña o no se enseña la palabra de Dios, o si que lo que se enseña está basado en la sana doctrina o no. Implica una falta de compromiso por la obra del Señor, una despreocupación total por el desarrollo espiritual personal y de las demás personas que nos rodean. Se pierde, amados, el sabor que debe tener un cristiano como la sal de la tierra y se convierte la persona en una cosa blanda que no tiene sabor ante las influencias y tampoco actúa con luz, como dice la palabra que nosotros somos luz del mundo, sal de la tierra. Describe también, amados, a un cristiano sin entrega verdadera, hipócrita, falso, mecánico, que se mueve automáticamente por una reacción y mezclado con el materialismo que proviene de las riquezas de este mundo y el amor al dinero que, como dice la palabra, es la causa verdadera de todos los males. Dice la palabra en este mensaje que si tú dices que eres rico y que no necesitas nada, el Señor te llama pobre, desventurado, miserable, ciego y desnudo. Fuerte. Estas son palabras fuertes que vienen del Señor, pero que no son productos de una actitud totalmente rebelde, que son productos de una actitud totalmente rebelde y desobediente de parte de algunos que han sido seducidos por las cosas del mundo. Aún así, en su infinita misericordia, el Señor nos dice en los versos 18 y 19 del capítulo 3 de Apocalipsis, por tanto, yo te aconsejo de que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unjas tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Amados, el mensaje de este y de todos los otros mensajes de las 7 iglesias que hemos visto es el arrepentimiento. Es algo que no se quiere predicar ahora porque no sé por qué, porque las influencias de este mundo y la complacencia y la indiferencia no nos hacen recapacitar y no nos dan el sentido de urgencia que nos tiene el Señor aquí anunciado para que te arrepientas, para que nos demos cuenta de cuáles son las cosas que hemos estado fallando y que podamos arrepentirnos. Es como dicen por ahí, es un evangelio light, una prédica ligera, una prédica que es que para que la persona se sienta bien y no confronte con la realidad de lo que está sucediendo. Y como hemos visto en las iglesias de antes, las que hemos visto anteriormente, tienen varias cosas. Una, no le importa la doctrina, pero aman a la gente. Otras no perdieron el primer amor, pero se afincan a la doctrina. Otras se llaman vivas, pero están muertas porque son simplemente una pantalla. No hay nada espiritual, el Espíritu Santo no se manifiesta. Y así por el estilo. Y esto le está diciendo, tú eres indiferente, tú eres
peor que todas las demás porque no tienes ni siquiera un corazón que siente, que padece, no hay compasión, no hay amor, no hay nada. Es simplemente indiferencia total. Y complacencia, Pablo decía, yo estoy contento teniendo o no teniendo. Contento, no complacido. Cuando uno se complace, cuando uno entra en la complacencia, hermano, cae en esta tibieza que es la que habla el Señor a la iglesia de Laodicea. La sugerencia del Señor, sí, porque el Señor no nos obliga a nada, amados. Esto es una sugerencia que Él nos hace para que uno, ¿verdad?, en vez de invertir en tesoros del mundo, invirtamos en los tesoros del reino de Dios. Que nos vistamos con vestiduras blancas, amados, que ya dijimos en el mensaje pasado que las vestiduras blancas son símbolos de pureza y de santidad, las cuales se necesitan para estar en la presencia del Padre Celestial. En otras palabras, hermanos y hermanas, vestirnos de Cristo, vestirnos del carácter de Cristo. Y para eso debemos practicar su palabra en nuestras vidas, debemos aplicarla. Y por último, que dejemos de ver con nuestros ojos humanos, que dice el verso que leímos, que nos untemos el colirio, que era el líquido ese que se usaba para sanar la vista natural, pero simbólicamente lo que quiere decir es que no veamos con los ojos humanos y comencemos a ver con nuestros ojos espirituales para poder tener discernimiento y ser lo que dice la palabra, que somos la luz del mundo, como Él es, como Jesucristo es. Finalmente, la exhortación que hace el Señor está en Apocalipsis capítulo 3 y verso 20, que dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Como vimos en el mensaje de la iglesia de la Odisea, la situación era grave, ya que la iglesia había dejado a Cristo fuera. Debido a la autosuficiencia y a la indiferencia, se parece algo a la situación actual, donde en todas las cuestiones del gobierno, en toda nuestra vida, hemos querido dejar al Señor fuera de todos los asuntos. Y hemos caído en cosas que no son del agrado del Señor, como lo estamos viendo en estos momentos, en estos días, donde se legislan leyes que no van de acuerdo con lo que quiere el Señor, donde ya no se ora en las escuelas, donde ya la Biblia no se acepta en los lugares públicos. Todas estas cosas, por la indiferencia y la autosuficiencia, es que el Señor amonesta a la iglesia de la Odisea y por consiguiente a nosotros hoy día. Hoy día el Señor está llamando a algunos desde afuera. Y Él está diciendo, yo estoy aquí, afuera, y toco. Y eso quiere decir que está afuera instando a la persona que se arrepienta y a que abra la puerta para que Él pueda entrar en tus vidas. Aunque el mensaje fue dado a la iglesia en conjunto, como iglesia, ¿verdad? Jesús dice, si alguno, escucha, si alguno oye mi voz. O sea que te lo está diciendo a ti individualmente también. Porque la salvación es individual, porque Él te dice, aquí estoy yo. Si tú oyes mi voz y me abres la puerta, entonces yo entro en tu corazón y te doy la promesa que tengo para ti de vida eterna. Aunque, como dije, si alguno oye su voz, queriendo establecer que la salvación es personal e individual, y por eso el llamado a conversión es un llamado individual. La relación que Jesús desea con cada uno de nosotros es una de intimidad, es una relación familiar, en donde cenamos con Él en preparación, ¿sabes para qué? Para el banquete celestial que va a tener lugar en las bodas del Cordero cuando Él venga y rescate y se lleve a su iglesia. La promesa que nos hace el Señor, amados, en el mensaje a la Odisea está en el capítulo 21, en el versículo 31 del capítulo 3 de Apocalipsis, que dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué promesa más hermosa que podamos decir que vamos a estar sentados junto al Señor
en el trono junto al Señor y su Padre. Jesucristo quiere que estemos con Él para gobernar desde su trono. Pero, amados, mientras estemos aquí en este mundo, Él quiere probar nuestra fidelidad. Y por eso nos da estas advertencias. Y por eso Él ve, porque nada se escapa ante los ojos de Dios. Podemos esconder las cosas de otras personas, pero ante el Señor y ante Jesucristo no podemos ocultar nada, porque Él conoce lo profundo de nuestros corazones. Pero nos da la oportunidad mediante la advertencia y nos dice lo que debemos hacer para poder entonces estar ante su presencia. Cada una de estas iglesias que recibieron estos mensajes eran diferentes unas de otras. Y la razón estaba en que cada una tenía una disposición diferente a escuchar la palabra de Dios, como también tenemos cada uno de nosotros. Tenemos cierta disposición en ciertos grados, unos más que otros, de estar dispuestos a escuchar, aprender, aceptar y a poner en práctica la palabra de Dios. En conclusión, amados, la iglesia de la Odisea nos da una actitud muy similar al cristianismo de este siglo. Aquí vemos una iglesia respetable ante los ojos de todo el mundo en aquellos tiempos, pero ¿qué? Superficial, flacucha, debilucha, porque no tenían ningún músculo espiritual. No tenían músculos espirituales. ¿Por qué? Por la indiferencia, por la autosuficiencia. No tenían interés en tomar ninguna posición decisiva en los asuntos del Señor. No se paran en la brecha a decir y a tomar una determinación cuando ven una injusticia, cuando ven algo que está haciéndose fuera del Señor, ¿verdad? No seamos nosotros, amados cristianos, indecisos, indiferentes y apáticos. No seamos tibios. Y como siempre termino todos los mensajes, hago un llamado a toda aquella persona, ¿verdad?, que no ha aceptado en su corazón a Jesucristo, que como dice el mensaje aquí, si Él llega a ti, ante ti y está tocando tu puerta y tú decides abrirle, Él entra en tu corazón y te da la salvación, te da el perdón de tus pecados y te escribe tu nombre en el libro de la vida. Así es que si estás dispuesto a tomar esa decisión, el Señor te está dando la oportunidad en este momento. Él está parado frente a tu puerta y está tocando. Y tú, si aceptas, puedes entonces repetir conmigo esta corta oración, cerrar tus ojos, extender tu mano hacia acá y decir: Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, sé que soy un pecador y sé que moriste por mí para limpiarme todos los pecados. Me arrepiento y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y así poder recibir las promesas que dice tu palabra y estar contigo sentado al lado de tu trono en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, amado, amada que me estás escuchando, yo te felicito, yo te bendigo y te digo te aconsejo que busques una iglesia de sana doctrina donde puedas continuar el desarrollo espiritual que necesitas. ¿Para qué? Para que no seas tibio. Para que te pongas y te pares en la brecha con conocimiento, con discernimiento, con revelación, y que puedas llevar ese mensaje del testimonio de ser la sal de la tierra, la luz del mundo, en el nombre de Jesús. También hago un segundo llamado, como siempre, a la reconciliación para aquellos que nos hemos apartado, que se han apartado del Señor y que este mensaje pues le ha tocado una fibra en el corazón y los ha motivado a aceptar al Señor. Arrepentimiento es la palabra y es la clave de todo. Un arrepentimiento genuino y venir a los pies del Señor humildes, obedientes y con la disposición correcta para continuar la obra que una vez sentiste en tu corazón que estabas haciendo y que la has quizás por alguna razón puesto a un lado o la has olvidado. Así es que te bendigo de igual manera y me despido de todos ustedes, deseando que tengan unas buenas noches. Los bendigo a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, deseándoles a todos que este jueves, que sabemos no vamos a tener mensaje porque es la cena de acción de gracias, deseándoles que todos tengan un excelente día, que se acuerden del Señor, que aunque le damos gracias todos los días, que tomemos este tiempo en particular para darle gracias a Dios por todas las bendiciones, por nuestras familias, especialmente en este momento crítico que estamos pasando de la pandemia. Y bendecimos a todos aquellos que
pueden estar junto a su familia celebrando, y a los que están distantes de su familia, pues enviamos también bendiciones para todos. Que el Señor los bendiga y que tengan buenas noches.